entré al salón del hotel donde se celebraba la boda de mi hijo Diego, con el corazón lleno de emoción y un vestido sencillo pero digno que había escogido con tanto cariño. Apenas crucé la puerta, escuché la voz de mi nuera Valeria, susurrando a sus amigas con ese tono que corta como cuchillo. ¡Ay, no! ¡Miren quién llegó! La viejita pobretona de siempre. ¡Qué vergüenza que se presente así en mi boda! Parece que la recogieron de la calle. Sus amigas soltaron risitas disimuladas mientras me miraban de arriba abajo. Mi corazón se encogió, pero mantuve la compostura. Lo que Valeria no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo era la dueña de ese hotel. Cada centímetro de esas paredes elegantes, cada araña de cristal que colgaba del techo, cada mesa decorada con flores importadas, todo era mío. Y su familia prepotente estaba a punto de aprender qué significa el verdadero respeto, de la forma más dolorosa posible. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Respiré profundo mientras caminaba hacia mi mesa, sintiendo todas esas miradas despectivas clavadas en mi espalda. Me senté en silencio, con las manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla de dolor y algo más que apenas comenzaba a despertar dentro de mí. Valeria continuó toda la noche lanzando comentarios hirientes, asegurándose de que yo los escuchara. Miren, hasta le temblaban las manos a la pobre cuando entró. Seguro nunca había estado en un lugar tan elegante, le dijo a su madre con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Su familia entera me trataba como si fuera invisible, o peor, como si fuera un estorbo que había que tolerar por compromiso. Pero ellos no tenían idea de quién era yo realmente, ni del poder que tenía en mis manos. Y créeme, estaban a punto de descubrirlo. Mi nombre es Rosa María Sandoval y tengo 68 años de historias grabadas en esta piel arrugada. 68 años de lucha, de sacrificio, de levantarme cada madrugada cuando todavía no salía el sol. Nací en un pueblito de Michoacán donde lo único que abundaba era la pobreza y los sueños. Mi madre lavaba ropa ajena y mi padre trabajaba el campo de sol a sol. Desde los 12 años aprendí que en esta vida nadie te regala nada. Vendía tamales en la plaza antes de ir a la escuela. Ayudaba a mi madre con la ropa, cuidaba a mis hermanos menores. Cuando cumplí 19, conocí a Roberto, el hombre que se convertiría en mi esposo y en el padre de mis 2 hijos. Roberto era bueno, trabajador, honesto. Nos casamos con lo opuesto y empezamos nuestra vida en un cuartito de adobe que nos prestó su tía. Yo seguía haciendo tamales, pero ahora también limpiaba casas, planchaba, hacía lo que fuera necesario. Cuando nació Diego, mi primogénito, juré que ese niño tendría todo lo que yo no tuve. Trabajé doble, triple. Las manos se me agrietaban del cloro y el jabón, pero no importaba. Luego llegó mi hija Lucía, y mi determinación se multiplicó. Roberto y yo éramos un equipo. Él trabajaba en la construcción durante el día y manejaba un taxi por las noches. Yo seguía con mis trabajos de limpieza y había empezado a vender comida en un puesto afuera de una fábrica. Los años pasaron entre sacrificios y pequeñas victorias. Ahorrábamos cada peso como si fuera el último. Nada de lujos, nada de gastos innecesarios. La ropa de Diego pasaba a Lucía cuando ya no le quedaba. Los juguetes eran de segunda mano o hechos por nosotros mismos. Pero mis hijos siempre tuvieron comida caliente en la mesa, uniformes limpios para la escuela y libros para estudiar. Eso era lo importante. Cuando Diego tenía 15 años, Roberto sufrió un accidente en la construcción. Se cayó de un andamio y se fracturó la columna. Los doctores dijeron que nunca volvería a trabajar como antes. El mundo se nos vino encima, pero yo no me di por vencida. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una señora para la que trabajaba limpiando su casa me ofreció comprarme las recetas de mis tamales, mi mole, mi pozole. Eran las recetas de mi abuela, pasadas de generación en generación. Valían oro para mí.
Eran mi herencia, mi identidad. Pero necesitaba el dinero para pagar las operaciones de Roberto y mantener a mis hijos estudiando. Le vendí esas recetas por una cantidad que me pareció enorme en ese momento, aunque ahora sé que era apenas una fracción de lo que valían. Con ese dinero pagué las cirugías de Roberto, compré un carrito de comida más grande y me puse a trabajar como nunca antes. Me levantaba a las 3 de la mañana para preparar la comida. Atendía el puesto desde las 6 hasta las 2 de la tarde. Luego, corría a limpiar casas hasta las 8 de la noche. Llegaba a casa cuando mis hijos ya dormían. Los fines de semana los dedicaba a ellos, aunque estuviera exhausta. Roberto ayudaba como podía desde su silla de ruedas, administraba el dinero, hacía las compras, cuidaba que los niños hicieran la tarea. Éramos pobres en dinero pero ricos en amor y determinación. Diego y Lucía crecieron viendo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. O eso creí yo. Pensé que estaban aprendiendo el valor del trabajo, la importancia de la humildad, el respeto por los demás. ¿Cuánto me equivoqué? Al menos con uno de ellos. Diego siempre fue mi consentido, no lo voy a negar. Era mi primer hijo, mi varón, el que llevaría nuestro apellido. Quizás por eso fui más blanda con él, más permisiva. Lucía era diferente, más parecida a mí. A los 16 años ya me ayudaba con el puesto de comida, estudiaba en las noches, nunca se quejaba. Pero Diego siempre quiso más. Más ropa, más dinero, más de todo. Cuando sus compañeros de la escuela hablaban de sus vacaciones en la playa, él llegaba a casa triste, avergonzado de nuestra pobreza. «Mamá, ¿por qué no somos como las demás familias?», me preguntaba. Y yo, tonta de mí, me sentía culpable. Trabajaba más duro para darle esos gustos que él creía necesitar. Logré que Diego entrara a la universidad. Fue la primera persona en nuestra familia en llegar tan lejos. Me sentía tan orgullosa que lloré el día de su inscripción. Vendí mi carrito viejo y compré uno más grande. Contraté a 2 muchachas para que me ayudaran. Empecé a trabajar también los domingos. Todo para pagar sus estudios, sus libros, su pasaje. Roberto me decía que estaba exagerando, que Diego debería trabajar medio tiempo como hacían otros estudiantes. Pero yo no quería que mi hijo sufriera como yo había sufrido. Quería que solo se concentrara en estudiar, en ser alguien en la vida. Ahora entiendo que ese fue mi primer gran error. Le di todo sin que él moviera un dedo, sin que aprendiera el valor del esfuerzo propio. Fue en la universidad donde Diego conoció a Valeria Montes de Oca. Desde el primer día que la mencionó, supe que esa muchacha venía de otro mundo. Familia de dinero, apellido importante, casa en las Lomas. Diego llegaba hablando maravillas de ella, de su familia, de la vida que llevaban. «Mamá, tienen 3 carros, 3, y viajan a Europa cada año. El papá de Valeria tiene varias empresas». Yo lo escuchaba con el corazón apretado, presintiendo que nada bueno vendría de ahí. Cuando finalmente la trajo a casa, la cara que puso Valeria al ver nuestro humilde hogar me lo confirmó. Arrugó la nariz como si oliera algo podrido. Apenas tocó los muebles que yo había limpiado con tanto esmero, rechazó la comida que preparé especialmente para ella. Roberto y yo nos miramos en silencio esa noche. No hacía falta hablar para saber lo que el otro pensaba. Esa muchacha no era para nuestro hijo. Pero Diego estaba enamorado, o más bien enamorado del estilo de vida que ella representaba. Empezó a avergonzarse de nosotros. Ya no quería que lo pasáramos a buscar a la universidad. Decía que prefería tomar el camión. Dejó de invitar amigos a casa. Cuando Valeria preguntaba por su familia, él inventaba excusas para no traerla. Me dolía verlo así, negando sus raíces, negándonos a nosotros. Pero yo seguía con la esperanza de que fuera una etapa, que maduraría, que recordaría de dónde venía. Las cosas empeoraron cuando Diego se graduó y consiguió trabajo en la empresa del padre de Valeria. Don Rodrigo Montes de Oca, un hombre prepotente y clasista, que no perdía oportunidad de recordarnos que nos estaba haciendo un favor al emplear a nuestro hijo. Diego empezó a ganar bien.
Pero en lugar de ayudarnos como yo había soñado, gastaba todo en impresionar a Valeria y a su familia. Ropa de marca, restaurantes caros, regalos ostentosos. Cuando Roberto se enfermó de nuevo y necesitamos dinero para medicinas, Diego nos dio apenas lo mínimo con cara de fastidio, como si le estuviéramos pidiendo limosna. «Mamá, es que tengo muchos gastos. Tengo que mantener cierto nivel por mi trabajo, ¿entiendes?», me dijo. No entendía. No entendía cómo el hijo al que di todo se había convertido en un extraño. Mientras tanto, mi negocio de comida había crecido más de lo que imaginé. Lo que empezó como un carrito se convirtió en 2, luego 3. Contraté más personal, expandí el menú, empecé a recibir pedidos para eventos. La gente hacía fila para probar mi barbacoa, mis tamales, mi mole. Tenía un don para la cocina que venía de generaciones atrás, y finalmente estaba dando frutos. Roberto se sentía mejor, ayudaba con la administración desde casa. Lucía, mi hija hermosa y leal, había estudiado administración de empresas en una universidad pública, trabajando de día y estudiando de noche. Ella sí sabía lo que era el esfuerzo. Un día, un empresario hotelero probó mi comida en un evento y se acercó a mí con una propuesta. Quería que yo me hiciera cargo del restaurante de su hotel. Al principio pensé que estaba bromeando. Yo, Rosa María, la mujer que había vendido tamales en la calle, encargada de un restaurante de hotel. Pero él hablaba en serio. Me ofreció un contrato generoso y la oportunidad de mostrar mi cocina tradicional a un público más amplio. Acepté temblando, sin creer del todo que fuera real. Fue el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. El restaurante fue un éxito rotundo. En 6 meses estábamos llenos todas las noches. Las revistas de gastronomía empezaron a hablar de la comida tradicional mexicana que servíamos, de esa cocinera humilde que había conquistado paladares exigentes. Gané premios, reconocimientos, aparecí en programas de televisión. El dinero empezó a llegar, más de lo que jamás había soñado. Pero yo seguía siendo la misma Rosa María de siempre. Vivía en la misma casa, usaba ropa sencilla, no me daba lujos innecesarios. El dinero lo invertía y lo guardaba. Después de tantos años de pobreza, había aprendido que la abundancia puede ser tan pasajera como un suspiro. Diego apenas se enteró de mi éxito. Estaba demasiado ocupado tratando de impresionar a los Montes de Oca, demasiado avergonzado de su madre la cocinera para prestarme atención. Cuando le conté emocionada sobre el restaurante, apenas mostró interés. «Qué bien, mamá, me da gusto», dijo sin levantar la vista de su teléfono. Valeria fue peor. La única vez que la invité al restaurante, llegó tarde, comió sin ganas y pasó toda la cena hablando por teléfono. «Está rico, doña Rosa, pero yo prefiero la comida internacional, la cocina de autor, ¿sabe?», me dijo, con esa sonrisa condescendiente que tanto me irritaba. Doña Rosa. Ni siquiera me llamaba por mi nombre completo, y mucho menos suegra, o algo que indicara un vínculo familiar. Cuando Diego anunció que se casaría con Valeria, mi corazón se partió en 2. Sabía que ese matrimonio no traería nada bueno, pero ¿qué podía hacer? Era mi hijo, y si eso era lo que lo hacía feliz, tendría que aceptarlo. La familia de Valeria tomó control total de la boda. Ni siquiera me consultaron sobre nada. Don Rodrigo dejó claro desde el principio que ellos pagarían todo porque querían algo digno de su apellido. Yo solo era la madre del novio, un estorbo necesario que había que tolerar. Me asignaron un papel mínimo en la ceremonia. Casi ni me invitaron a las reuniones de planeación. Valeria escogió mi vestido sin preguntarme qué me gustaba, sin importarle mi opinión. El vestido que eligió para mí era horrible. Color beige apagado, corte anticuado, tela corriente. Cuando me lo probé frente al espejo, sentí que me estaba disfrazando de lo que ellos pensaban que era. Una viejita insignificante y sin estilo. Lucía se enojó tanto cuando lo vio. «Mamá, no puedes usar eso. Te ves como si fueras a un funeral. Déjame comprarte algo bonito, algo que realmente te guste». Pero yo no quería hacer olas.
No quería arruinar la boda de mi hijo, así que acepté el vestido feo. Tragué mi orgullo una vez más. Aunque por dentro algo empezaba a cambiar, una pequeña llama de dignidad que había estado dormida por demasiado tiempo, comenzaba a despertar. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi éxito había crecido exponencialmente. El dueño del hotel donde trabajaba había enfermado gravemente y sin herederos directos. Me había hecho una oferta que nunca olvidaré. Quería venderme el hotel. Yo casi me desmayo cuando lo propuso. ¿Comprar un hotel? Yo. Pero él insistió. Rosa María, tú has hecho de mi restaurante el corazón de este lugar. Tienes visión para los negocios, instinto, pasión. No hay nadie mejor para continuar mi legado. Hablé con Lucía, quien me ayudó a revisar los números, a conseguir financiamiento, a hacer que el imposible fuera posible, y compramos el hotel. Yo, la mujer que vendía tamales en la calle, era ahora dueña de uno de los hoteles más elegantes de la ciudad. Mantuve todo en secreto, no por vergüenza, sino porque había aprendido que el dinero cambia a las personas, y yo quería saber quiénes me querían por lo que era, y no por lo que tenía. Le conté a Roberto y a Lucía, por supuesto. Ellos eran mi equipo, mi familia verdadera, pero a Diego no le dije nada. Quería ver si algún día volvería a Huasticor el niño cariñoso que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo, sin que mediara el interés económico. Esa oportunidad nunca llegó. Diego estaba demasiado ocupado siendo el yerno perfecto de los Montes de Oca, demasiado avergonzado de su origen humilde. Lucía me advirtió. Mamá, vas a sufrir si vas a esa boda. Esa gente no te aprecia, no te respeta. Diego dejó de ser tu hijo el día que decidió que éramos una vergüenza para él. Tenía razón, lo sabía en el fondo de mi corazón. Pero una madre siempre tiene esperanza. Siempre cree que hay redención posible, que el amor puede más que el orgullo y la ambición. Así que decidí ir a la boda, con mi vestido feo impuesto, con mi corazón lleno de esperanza tonta. Lo que no sabía era que esa noche sería la gota que derramaría el vaso, el momento en que finalmente diría basta. Los preparativos de la boda fueron una tortura silenciosa. Cada vez que intentaba participar o dar una opinión, Valeria me ignoraba o me rechazaba con esa dulzura falsa que es peor que un insulto directo. Ay, doña Rosa, qué linda, pero esto ya está decidido. Nosotros tenemos un estilo muy particular, ¿sabe? Muy europeo, muy sofisticado. No creo que usted entienda. Y yo asentía, tragando la humillación, porque no quería hacer un escándalo. Diego presenciaba estos desaires sin decir nada, sin defenderme. A veces ni siquiera levantaba la vista de su teléfono. El hijo por el que había sacrificado mi vida entera se había convertido en un extraño que no movía un dedo cuando su prometida me faltaba al respeto. La familia Montes de Oca decidió que la boda sería en el Hotel Majesty. Cuando Diego me lo dijo, casi me río de la ironía. El Hotel Majesty era mi hotel. Yo era la dueña, pero ellos no lo sabían. Don Rodrigo había presumido por semanas que conocía al dueño, que le habían dado un precio especial por sus conexiones. Tengo contactos en todos lados, Rosa María. No cualquiera puede casarse en el Majesty, me dijo con ese tono condescendiente que usaba siempre. Yo solo sonreí y asentí, sin revelar nada. Internamente, empezaba a formar un plan. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que esa boda sería memorable de una forma que ellos jamás imaginaron. Hablé con Lucía y con Roberto sobre lo que estaba pasando. Roberto estaba furioso. No vayas a esa boda. Esa gente no merece tu presencia. Y Diego nos ha decepcionado más de lo que puedo expresar. Lucía estaba más estratégica. Mamá, si vas a ir, hazlo en tus términos. Eres la dueña del hotel donde se van a casar. Tienes todo el poder aquí. No dejes que te sigan pisoteando. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Ya no era la mujer pobre que dependía de la caridad de otros, que tenía que agachar la cabeza y aguantar humillaciones. Era una mujer de negocios exitosa, con recursos y con dignidad.
Era tiempo de recordarles eso a todos. Una semana antes de la boda, Valeria organizó una comida familiar para integrar a las familias. Fue un desastre desde el inicio. La comida fue en la casa de los Montes de Oca, una mansión ostentosa en una zona exclusiva de la ciudad. Cuando Roberto, Lucía y yo llegamos, la empleada doméstica nos hizo esperar en la entrada como si fuéramos vendedores ambulantes. Finalmente nos dejaron pasar, pero nos sentaron en un extremo de la mesa enorme, casi separados del resto. La madre de Valeria, doña Beatriz, ni siquiera disimuló su desprecio. «Así que ustedes son la familia del novio. ¡Qué interesante!», dijo mirando nuestro atuendo sencillo con una sonrisa burlona. Durante toda la comida, los Montes de Oca hablaron entre ellos como si no existiéramos. Cuando Roberto intentó participar en la conversación, don Rodrigo lo interrumpió sin siquiera voltear a verlo. Cuando yo pregunté algo sobre la ceremonia, Valeria me respondió con monosílabos, como si le molestara tener que dirigirme la palabra. Diego estaba sentado junto a Valeria, riéndose de los chistes de su futuro suegro, brindando con vino caro, completamente ajeno a la humillación que su familia estaba sufriendo. En un momento, la hermana de Valeria, Patricia, preguntó con falsa inocencia: «¿Y doña Rosa, usted a qué se dedica? Diego mencionó algo de que cocina, ¿verdad?». El tono era claramente despectivo. «Tengo un negocio de comida», respondí con dignidad, sin entrar en detalles. «¡Ah, qué lindo! Es tan importante que la gente humilde tenga trabajitos honestos», dijo doña Beatriz con condescendencia que me hizo hervir la sangre. Lucía apretó mi mano por debajo de la mesa, advirtiéndome que no reaccionara. Pero algo dentro de mí había cambiado definitivamente en ese momento. Miré a esa familia de prepotentes, luego miré a mi hijo que no decía nada en nuestra defensa y tomé una decisión. No iba a revelar quién era todavía, pero en la boda, en M.I. Hotel, las cosas serían muy diferentes. Los días previos a la boda fueron de preparación silenciosa. Mantuve mi rutina normal, pero por las noches con Lucía y Roberto planeábamos cada detalle. No quería arruinar la boda de Diego. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero sí quería que la familia Montes de Oca, y especialmente Valeria, aprendieran una lección sobre el respeto y la humildad. Revisé cada aspecto del evento que habían planeado. La recepción sería en el salón principal del hotel, el más elegante y caro. Habían contratado el mejor servicio, las flores más exóticas, la comida más sofisticada. Todo pagado con el dinero de don Rodrigo, quien no perdía oportunidad de recordarlo. Llamé al gerente del hotel, el señor Mendoza, quien trabajaba conmigo desde que compré el lugar. «Quiero que todo salga perfecto», le dije, «pero hay ciertos ajustes que necesito hacer para la recepción del sábado». Le expliqué mi plan con detalle. Al principio se mostró sorprendido, pero luego sonrió con complicidad. «Señora Rosa María, será un honor ayudarla. Esa familia ha sido terriblemente grosera con nuestro personal durante todas las reuniones de planeación. Será un placer ver cómo aprenden modales». Preparamos todo meticulosamente. Cada detalle tenía un propósito. Cada elemento estaba calculado para el momento perfecto de revelación. Llegó el día de la boda. Me levanté temprano, con un nudo en el estómago que era mezcla de nervios y anticipación. Me puse el vestido feo que Valeria había escogido. Me recogí el pelo de forma sencilla. Me puse los zapatos viejos que había usado por años. Quería verme exactamente como ellos esperaban. La viejita pobre e insignificante que podían despreciar sin consecuencias. Roberto me miró con admiración. «Vas a darles la lección de su vida, mi amor». Me hubiera gustado estar ahí para verlo. Su salud no le permitía asistir, pero Lucía estaría conmigo, grabando todo discretamente desde su teléfono. «Para la posteridad», dijo guiñándome el ojo. «La ceremonia religiosa fue hermosa, tengo que admitirlo». Diego se veía guapo con su traje elegante, y Valeria estaba radiante con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que un auto. Durante la ceremonia,
Me senté en la tercera fila, mientras que la familia de Valeria ocupaba toda la primera. Ni siquiera me guardaron un lugar junto a mi hijo. Cuando el sacerdote habló sobre el amor y el respeto familiar, la ironía casi me hace reír. Vi a Diego intercambiar votos con Valeria, prometiendo amarse en la riqueza y en la pobreza. Qué vacías sonaban esas palabras cuando sabía que Valeria nunca aceptaría la pobreza, y Diego había pasado años huyendo de ella. Después de la ceremonia, todos nos trasladamos al Hotel Majesty para la recepción. Fue ahí donde comenzó el verdadero espectáculo. Cuando llegué al hotel, varios de mis empleados me reconocieron inmediatamente, pero les había dado instrucciones claras de no revelar nada todavía. Mantuvieron la profesionalidad perfecta. Entré al salón detrás de casi todos los invitados, silenciosa como siempre. El lugar estaba transformado en un paraíso de elegancia. Flores blancas por todas partes, velas perfumadas, manteles de lino importado, cristalería fina. Don Rodrigo paseaba por el salón como pavo real, presumiendo con todos sobre el contacto especial que le había conseguido ese lugar. Fue al entrar cuando escuché el comentario de Valeria que desató todo. Estaba rodeada de sus amigas, todas vestidas con trajes de diseñador, cuando me vio cruzar la puerta. ¡Ay, no! ¡Miren quién llegó! La viejita pobretona de siempre. ¡Qué vergüenza que se presente así en mi boda! Parece que la recogieron de la calle. Dijo lo suficientemente alto para que yo escuchara, lo suficientemente bajo para que pareciera un susurro casual. Sus amigas rieron con crueldad. Una de ellas agregó: «Ay, amiga, al menos ya pasó la ceremonia. Escóndela en una mesa del fondo donde nadie la vea». Valeria respondió: «Ya lo hice. La senté lo más lejos posible. No quiero que arruine mis fotos». Sentí como la sangre me hervía, pero mantuve la calma. Esto era exactamente lo que había anticipado. Me dirigí a mi mesa asignada, efectivamente ubicada en el rincón más alejado del salón, casi escondida detrás de una columna. Compartía mesa con otros invitados que claramente habían sido relegados por no ser lo suficientemente importantes. Algunos primos lejanos de Diego, un par de compañeros de trabajo que no eran de alto rango. Lucía se sentó a mi lado, con su teléfono estratégicamente posicionado para grabar todo. «Mamá, dame la señal cuando quieras que comience el show», me susurró al oído. «Todavía no», respondí. «Déjalos disfrutar su momento de gloria un poco más». La recepción continuó con toda la pompa que la familia Montes de Oca había planeado. Valeria y Diego hicieron su entrada triunfal. Saludaron mesa por mesa a todos los invitados importantes. Por supuesto, ni siquiera pasaron por mi mesa. Don Rodrigo tomó el micrófono para dar un discurso interminable sobre su familia, su éxito, lo orgulloso que estaba de su hija por encontrar un joven trabajador y ambicioso, que sabía apreciar las oportunidades que se le presentaban. Ni una sola mención de la familia del novio, de los sacrificios que habían hecho posible la educación de Diego, de la mujer que se había deslomado trabajando para que su hijo llegara donde estaba. Era como si nosotros no existiéramos. Cuando sirvieron la cena, noté otro detalle cruel. A las mesas importantes les servían primero, con los meseros más experimentados. A nuestra mesa nos sirvieron al final, casi como una ocurrencia tardía. La comida era diferente también, menos elaborada, porciones más pequeñas. Era un mensaje claro: ustedes no importan, están aquí por obligación. Miré alrededor del salón, mi salón, decorado con mi dinero en última instancia, ya que era mi hotel, y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Estos últimos insultos solo confirmaban que lo que estaba por hacer era absolutamente necesario. Después de la cena vino el baile. Diego bailó primero con Valeria, luego con doña Beatriz, luego con Patricia, con sus amigas, con tías y primas. Pasó más de una hora antes de que se acercara a mi mesa. Cuando finalmente lo hizo, fue casi como un trámite obligatorio. «Mamá, ¿bailamos?», me preguntó sin emoción real. Me levanté y bailamos una pieza breve e incómoda. Intenté conectar con él,
mirar sus ojos buscando un rastro del niño que había sido. Diego, estoy muy orgullosa de ti, pero espero que nunca olvides de dónde vienes, le dije suavemente. Él apenas me miró. Mamá, por favor, no empieces con eso hoy. Este es mi día especial. Y antes de que la canción terminara, me llevó de regreso a mi mesa como quien cumple una obligación molesta. Fue en ese momento cuando decidí que era hora. Le hice una señal a Lucía, quien inmediatamente alertó al señor Mendoza. Mientras tanto, Valeria había tomado el micrófono para agradecer a todos los invitados. Quiero agradecer a todas las personas importantes que nos acompañan hoy. Comenzó, enfatizando la palabra importantes mientras miraba deliberadamente hacia otro lado de donde yo estaba. Gracias a mi padre por hacer posible esta boda de ensueño en este hotel maravilloso. Él mueve montañas por mí, porque sabe que merezco lo mejor. Aplausos y risas. Y gracias a Diego por ser el esposo perfecto, por saber apreciar el nivel de vida que mi familia puede ofrecerle. Más aplausos, aunque algunos invitados parecían incómodos con la arrogancia tan obvia. Valeria continuó. Hoy comienza nuestra vida juntos, rodeados de gente de calidad, de éxito, de buen gusto. Dejaremos atrás todo lo que no sirve, todo lo que no aporta, todo lo que... En ese preciso momento, las luces del salón se atenuaron levemente, llamando la atención de todos. La música se detuvo. El señor Mendoza apareció en el escenario con el micrófono. Disculpen la interrupción, dijo con voz profesional y clara, pero hay una persona muy importante en este salón que no ha sido debidamente reconocida. La verdadera anfitriona de esta celebración. Valeria se veía confundida. Don Rodrigo se levantó furioso. ¿De qué está hablando? Yo soy quien reservó este lugar, yo soy quien está pagando. El señor Mendoza sonrió educadamente. Con el debido respeto, señor, hay un pequeño malentendido que necesita aclararse. El Hotel Majestin no le ha cobrado nada todavía, porque la dueña del establecimiento decidió cortesía del lugar como regalo de bodas a su hijo. Un murmullo recorrió el salón. Valeria palideció. Diego se veía completamente perdido. ¿La dueña? No entiendo, balbuceó don Rodrigo. Yo hablé directamente con el dueño hace meses. Se refiere a usted, señor Mendoza, claro. Usted es el gerente, pero... Pero yo no soy el dueño, lo interrumpió Mendoza. El hotel fue vendido hace 2 años. La nueva propietaria es la señora Rosa María Sandoval, madre del novio, y una de las empresarias más exitosas de la industria hotelera y gastronómica de esta ciudad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia mí, la viejita pobretona relegada al rincón. Me levanté lentamente de mi silla, con Lucía a mi lado. «Sorpresa», dije con voz tranquila pero firme. Caminé hacia el frente del salón, mientras los invitados se apartaban para dejarme pasar, sus caras mostrando una mezcla de shock, confusión y, en algunos casos, deleite por el drama que se desarrollaba. Don Rodrigo se había quedado boquiabierto. Doña Beatriz parecía haber visto un fantasma. Valeria temblaba visiblemente, su rostro pasando del blanco al rojo de la humillación. Diego fue el primero en hablar. «Mamá, ¿es esto verdad? ¿Tú eres la dueña de este hotel?» Su voz mezclaba incredulidad y algo que podría ser vergüenza. «Sí, Diego, este hotel es mío. Lo compré hace 2 años con el dinero que gané de mi negocio de comida, ese trabajito honesto como lo llamó la madre de tu esposa». Miré directamente a doña Beatriz, quien bajó la vista. Pero no vine aquí a presumir ni a humillar a nadie, aunque habría sido fácil hacerlo considerando cómo me han tratado. Tomé el micrófono de manos del señor Mendoza. Vine porque este es el día de mi hijo, y a pesar de todo, lo amo y quiero que sea feliz. Pero ¿y? Continué, mi voz volviéndose más firme. No voy a seguir permitiendo que me falten al respeto. No voy a seguir siendo invisible en la vida de mi propio hijo. Me dirigí directamente a Valeria. Niña, me has llamado viejita pobretona.
Me has escondido en un rincón como si fuera una vergüenza. Has insultado mi ropa, mi apariencia, mi vida entera. Hiciste todo eso sin saber nada de mí, sin tomarte el tiempo de conocer a la mujer que sacrificó todo por criar al hombre con el que te acabas de casar. Valeria intentó hablar, pero yo levanté mi mano. No he terminado. Crecí en la pobreza extrema, es verdad. Vendí tamales en la calle, limpié casas, trabajé hasta que me sangraban las manos, pero lo hice con dignidad, con orgullo, con la frente en alto. Ese trabajo humilde pagó la educación de mi hijo, le dio oportunidades que yo nunca tuve. Ese trabajo vergonzoso se transformó en un negocio exitoso porque yo tenía talento, determinación y ética de trabajo, cosas que el dinero de tu familia nunca te enseñó a valorar. Algunos invitados comenzaron a aplaudir suavemente. Valeria tenía lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento, sino de humillación y rabia. Me volví hacia don Rodrigo. Usted, señor, ha presumido toda la noche sobre sus contactos, su dinero, sus empresas. Se ha paseado por mi hotel como si fuera dueño del mundo, tratando a mi familia como si fuéramos basura. Déjeme decirle algo. El dinero no da clase, el apellido no da educación. He conocido gente millonaria con el alma podrida y gente pobre con corazones de oro. Ustedes tienen dinero, pero no tienen nada de lo que realmente importa. Humildad, compasión, respeto. Don Rodrigo estaba rojo de furia, pero no podía articular palabra. Su esposa se abanicaba nerviosamente al borde del desmayo. Finalmente, me dirigí a Diego. Mi hijo, mi primogénito, el niño que había cargado en brazos, que había alimentado con mi propia comida cuando apenas teníamos para sobrevivir. Diego, tú eres mi mayor logro y mi mayor decepción. Te di todo lo que no tuve. Te abrí puertas que a mí me fueron cerradas. Pero en el proceso, olvidé enseñarte lo más importante. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres realmente? El valor de la lealtad familiar. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Has permitido que esta familia me trate como escoria. No has defendido a tu padre, a tu hermana, a mí. Te has avergonzado de nosotros, de tu propia sangre. Has elegido la comodidad y el estatus sobre el amor y el respeto. Pero ¿sabes qué, hijo? Eso fue mi culpa también. Te di tanto que nunca tuviste que luchar por nada. Te protegí tanto que nunca aprendiste a valorar los sacrificios. Pensé que te estaba amando, pero en realidad te estaba malcriando. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Así que aquí está mi regalo de bodas para ustedes. Este salón, esta recepción, todo está pagado. No les cobraré un peso. Considérenlo mi despedida. Hubo un jadeo colectivo. Diego dio un paso hacia mí. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que a partir de hoy vivirás la vida que elegiste sin mi interferencia. Si quieres ser parte de esta familia que nos desprecia, es tu decisión. Pero yo no voy a seguir mendigando el amor y respeto de mi propio hijo. El señor Mendoza, siguiendo el plan que habíamos trazado, proyectó entonces en la pantalla grande del salón una presentación de fotos. Eran imágenes de mi vida. Yo de joven vendiendo tamales en la calle, embarazada y trabajando, cargando a Diego bebé mientras atendía mi puesto, trabajando de madrugada, en graduaciones escolares siempre presente, en cada momento importante. Fotos de Roberto en su silla de ruedas ayudándome con el negocio, de Lucía estudiando y trabajando al mismo tiempo. Fotos de nuestras navidades humildes pero llenas de amor, de cumpleaños celebrados con pastel casero porque no alcanzaba para más. Y luego, fotos más recientes, yo recibiendo premios gastronómicos en la inauguración de mi primer restaurante, firmando los papeles de compra del hotel, en entrevistas de revistas de negocios. La transformación visual era impactante. La misma mujer que vendía tamales en un carrito destartalado ahora aparecía en portadas de revistas, estrechando manos con personalidades importantes, dirigiendo un imperio gastronómico. Los invitados miraban boquiabiertos, varios se veían avergonzados,
especialmente aquellos que me habían tratado con condescendencia durante la recepción. Esta es mi historia, dije señalando la pantalla. Una historia de la que debería estar orgullosa, no avergonzada. Y sin embargo, he pasado esta noche entera escondida en un rincón porque no era lo suficientemente sofisticada para sentarme con la gente importante. Valeria finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y débil. Yo no sabía. Usted nunca dijo. Y tenía que decírtelo para que me trataras con respeto básico. La interrumpí. ¿Solo merezco consideración si tengo dinero? ¿Solo valgo si tengo un título o un apellido prestigioso? Ese es exactamente el problema. Me debiste respetar cuando pensabas que era una simple cocinera, cuando creías que era pobre, cuando asumías que no era nadie importante. El respeto no se gana con dinero, niña. Se gana con acciones, con integridad, con el trato que das a los demás sin importar quiénes son. Valeria rompió en llanto, pero no me conmovió. Eran lágrimas de vergüenza pública, no de genuino arrepentimiento. Don Rodrigo intentó recuperar algo de compostura. Rosa María, entiendo que está molesta, pero esto es excesivo. Es la boda de su hijo, no el momento para dramas familiares. Lo miré con incredulidad. ¿Dramas familiares? Ustedes han pasado meses enteros tratándome como basura. Me excluyeron de la planeación, me pusieron un vestido horrible, me escondieron de los invitados, me insultaron abiertamente. Y cuando finalmente me defiendo, soy yo la que está causando un drama. Me reí sin humor. No, señor, yo solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Estoy dejando claro que pueden tener todo el dinero del mundo, pero no tienen derecho a pisotear a los demás. Me dirigí nuevamente al micrófono, hablando ahora para todos los invitados. Quiero que todos los presentes entiendan algo. No revelé mi situación económica para presumir. Lo hice porque necesitaban entender que juzgaron mal, que sus suposiciones sobre mí estaban equivocadas. Pero más importante, necesitaban aprender que cada persona merece respeto, tenga dinero o no, tenga título o no. Esa mesera que les sirvió la cena merece respeto. El valet que estacionó su auto merece respeto. El jardinero que mantiene hermosos los jardines de este hotel merece respeto. Todos merecemos dignidad básica. Varios empleados del hotel que estaban observando desde las puertas comenzaron a aplaudir. Pronto, algunos invitados se unieron. Diego se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años vi algo genuino en su expresión. Mamá, yo no sé qué decir. Tienes razón en todo. Me avergüenzo de cómo me comporté, de cómo permití que te trataran. Tomó mis manos entre las suyas. Perdóname, por favor, perdóname. Me perdí en este mundo que no es el mío, en tratar de ser alguien que no soy. Olvidé quién me crió, quién me dio todo. Su voz se quebraba. Eres la mujer más fuerte que conozco, y esto he sido un tonto, un ingrato. No merezco tu perdón, pero te lo pido de rodillas si es necesario. Y efectivamente, se arrodilló frente a mí, llorando abiertamente. El salón estaba en completo silencio. Todos observaban este momento íntimo entre madre e hijo. Sentí mi corazón ablandarse porque a pesar de todo, era mi niño. Pero también sabía que no podía ceder tan fácilmente. Las palabras sin acciones no significaban nada. Diego, levántate, le dije suavemente. No necesito que te arrodilles. Necesito que cambies. Necesito que valores lo que realmente importa. Necesito que seas el hombre que yo creí haber criado. Lo ayudé a levantarse. Te perdono porque eres mi hijo y te amo. Pero el perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. Has roto algo entre nosotros que tomará tiempo reparar. Y eso depende de ti, de tus acciones de ahora en adelante. Me volví hacia Valeria, quien seguía llorando silenciosamente. Y tú, niña, tienes mucho que aprender sobre la vida. Has vivido en una burbuja de privilegio sin entender cómo es el mundo real para la mayoría de las personas. Mi consejo, si es que lo quieres, es que abras los ojos. Conoce la historia de las personas antes de juzgarlas.
Trata a todos con respeto, no solo a los que consideras tus iguales, y aprende que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Valeria asintió entre sollozos, incapaz de hablar. No sabía si realmente había aprendido algo o si solo estaba avergonzada por la exposición pública. El tiempo lo diría. Miré a don Rodrigo y doña Beatriz. Ustedes son producto de su tiempo y su crianza, lo entiendo. Pero eso no excusa el clasismo y la arrogancia. Sus nietos, si es que Diego y Valeria tienen hijos algún día, merecen crecer con mejores valores. Merecen saber que todas las personas son valiosas, sin importar su origen. Espero que esta noche les haya enseñado algo. Don Rodrigo no respondió, pero su expresión había cambiado. Ya no era de arrogancia, sino de algo parecido a la vergüenza. Doña Beatriz miraba al suelo, incapaz de enfrentar mi mirada. Tomé un respiro profundo y hice mi anuncio final. Como dije, la recepción está completamente pagada. Disfruten la fiesta, la comida, la música. Es mi regalo para mi hijo, porque a pesar de sus errores, lo amo. Pero yo me retiro ahora. No porque me sienta derrotada, sino porque he dicho lo que necesitaba decir. He recuperado mi dignidad y mi voz. Me quité el micrófono y se lo entregué al señor Mendoza. Lucía se levantó para acompañarme. Mientras caminaba hacia la salida, algo extraordinario sucedió. Los invitados comenzaron a aplaudir. Primero unos pocos, luego más, hasta que todo el salón estaba de pie, aplaudiendo. Varias personas se acercaron a mí mientras salía. Una señora mayor me detuvo con lágrimas en los ojos. Gracias por decir lo que muchas hemos sentido en silencio. Yo también vengo de orígenes humildes y he aguantado humillaciones de mi propia familia por años. Me ha inspirado a encontrar mi voz. Un hombre joven, uno de los compañeros de trabajo de Diego, me dijo: «Señora Rosa María, siempre admiré a Diego, pero nunca supe de dónde venía. Ahora entiendo por qué llegó tan lejos, y me da vergüenza haberle ignorado esta noche cuando claramente usted es la persona más admirable aquí». Agradecí a cada uno, conmovida por sus palabras. Lucía y yo salimos del salón entre aplausos. Una vez afuera, me desplomé un poco, el peso de la adrenalina finalmente cayendo sobre mí. «Lo hiciste, mamá», dijo Lucía abrazándome fuerte. «Estuviste magnífica, poderosa. Dijiste todo lo que necesitabas decir». Nos sentamos en el jardín del hotel, en una banca bajo las estrellas. «¿Crees que fui muy dura?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «Fuiste exactamente lo que necesitabas ser, ni más ni menos. Esa familia necesitaba esa lección. Y Diego. Bueno, esperemos que realmente haya despertado». Nos quedamos ahí un rato, dejando que la noche nos abrazara, dejando que la tensión se disipara lentamente de nuestros cuerpos. Los días siguientes fueron interesantes, por decirlo menos. La historia se volvió viral en redes sociales. Alguien había grabado parte del momento y lo había subido a Internet. Los comentarios eran mayormente de apoyo, con miles de personas compartiendo sus propias historias de ser juzgadas por su apariencia o su origen. Me convertí en un símbolo inesperado de empoderamiento y dignidad. Recibí invitaciones para entrevistas, para hablar en eventos, para compartir mi historia. Algunas acepté, otras rechacé. No quería aprovecharme de la situación, solo había querido recuperar mi respeto. Diego me llamó al día siguiente. Su voz sonaba pequeña, avergonzada. «Mamá, ¿podemos hablar? En persona, por favor». Accedí a reunirme con él en mi oficina del hotel, en terreno neutral. Cuando llegó, se veía demacrado, como si no hubiera dormido. «No he dejado de pensar en todo lo que dijiste», comenzó. «Tienes razón en todo. Me convertí en alguien que no reconozco, alguien que tú no criaste». Se sentó frente a mi escritorio, ya no el yerno orgulloso de los Montes de Oca, sino mi hijo nuevamente. «Quiero cambiar, mamá. De verdad. Pero no sé cómo arreglar esto». Le hablé desde el corazón. «Diego,
El cambio real toma tiempo. No espero que todo se arregle con una conversación. Lo que espero es que empieces a vivir con integridad, que trates a las personas con respeto, sin importar quiénes son, que valores tu familia, tu verdadera familia, que enseñes a tus futuros hijos de dónde vienen y por qué eso importa. Le conté historias de su infancia, de los sacrificios que su padre y yo hicimos, no para hacerlo sentir culpable, sino para que entendiera el legado del que era parte. Tu abuela vendía tortillas hechas a mano. Tu abuelo trabajó el campo hasta el día que murió. Esa sangre corre por tus venas. Ese es tu verdadero apellido, no Montes de Oca. ¿Y Valeria?, pregunté. ¿Cómo está ella? Diego suspiró. Devastada, avergonzada. Sus padres están furiosos, pero no con nosotros, conmigo. Dicen que les hice quedar mal, que debí haberles dicho sobre tu éxito. Están más preocupados por su imagen que por haber aprendido algo. Hizo una pausa. Pero Valeria, creo que realmente le impactó. Ha estado muy callada, reflexiva. Ayer fue a visitar el primer restaurante que abriste, el pequeño en el centro. Se sentó ahí durante horas observando, pensando. Cuando llegó a casa me dijo que quiere conocerte realmente, entender tu historia, aprender de ti. Eso me sorprendió. ¿Y tú crees que es genuino o solo quiere reparar su imagen? Diego lo pensó. Honestamente creo que es genuino. La conozco. Y cuando está fingiendo es obvio. Esto es diferente. Creo que por primera vez en su vida se ha enfrentado con sus propios prejuicios y no le gusta lo que ve. Asentí lentamente. Si realmente quiere cambiar, estoy dispuesta a darle una oportunidad. Pero tiene que ser ella quien dé el primer paso. Yo ya no voy a perseguir el afecto de las personas. Si quieren conocerme, si quieren ser parte de mi vida, la puerta está abierta. Pero ¿entran con respeto o no entran? Una semana después, Valeria me llamó. Su voz sonaba muy diferente, despojada de esa arrogancia que siempre la había caracterizado. Doña Rosa María, ¿podría visitarla? Hay muchas cosas que necesito decirle, cara a cara. Accedí a recibirla en mi casa, la misma casa humilde que una vez la había hecho arrugar la nariz de desprecio. Cuando llegó, traía flores y venía sola, sin chofer, sin séquito. Se veía más joven de alguna manera, más vulnerable. Gracias por recibirme, dijo en voz baja. No estaba segura de que lo haría. Nos sentamos en la sala, la misma donde años atrás ella había rechazado mi comida. Esta vez aceptó el café y el pan dulce que le ofrecí. No sé por dónde empezar, admitió. He estado pensando mucho esta semana, en mi vida, en cómo he tratado a las personas, en los valores con los que crecí. Tomó un sorbo de café. Mis padres me criaron creyendo que éramos mejores que otros porque teníamos dinero, que nuestro apellido nos daba derechos especiales. Nunca cuestioné eso hasta ahora. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La forma en que la traté, las cosas que dije, me avergüenzo tanto. No tengo excusa. Solo puedo decir que era ignorante, privilegiada y cruel. Escuché sin interrumpirla. He empezado a trabajar como voluntaria en un comedor comunitario, continuó. Quiero entender cómo vive la mayoría de las personas. Quiero salir de mi burbuja. Y he estado investigando sobre usted, sobre su trayectoria. Es increíble lo que ha logrado. Construyó un imperio de la nada, sin ayuda de nadie, solo con trabajo y talento. Me miró directamente a los ojos. Quiero aprender de usted, si me lo permite. Quiero entender qué significa realmente ganarse las cosas. Valorar el esfuerzo, respetar a todos sin importar su posición. Por favor, deme la oportunidad de ser mejor. Su sinceridad me conmovió. Podía ver que era genuina, que algo realmente había cambiado en ella. Valeria, el cambio real toma tiempo y esfuerzo consistente. No se trata de un gesto dramático, sino de pequeñas acciones diarias. Si realmente quieres cambiar, te apoyaré. Pero tienes que estar dispuesta a ser incómoda,
a cuestionar todo lo que creías saber, a dejar ir el privilegio que has conocido toda tu vida. Ella asintió vigorosamente. Estoy lista. Sé que no será fácil, pero quiero ser digna de Diego, de esta familia, y más importante, quiero ser digna de mí misma, de la persona que quiero ser. Decidí darle una oportunidad real. Durante los meses siguientes, Valeria venía regularmente a ayudarme en el restaurante. Al principio era un desastre, nunca había trabajado un día en su vida. Se quemaba con las ollas, no sabía cómo limpiar correctamente, se cansaba después de una hora. Pero no se rindió. Cada día llegaba puntual, dispuesta a aprender. Le enseñé a cocinar los platillos tradicionales, las recetas que había guardado por generaciones. Le conté historias de mi vida, de las luchas, de los triunfos pequeños que significaban todo. Lentamente empezó a cambiar. Sus manos, antes suaves y perfectamente cuidadas, desarrollaron callos. Su actitud, antes altiva, se volvió humilde. Diego también estaba cambiando. Renunció al trabajo en la empresa de su suegro y empezó su propio negocio, algo más modesto pero honesto. Comenzó a visitar a Roberto regularmente, pasando tardes enteras escuchando las historias de su padre, reconectando con sus raíces. Lucía me dijo que había llorado cuando finalmente entendió todo lo que su padre había sacrificado. Le pedí perdón a papá, me contó Diego una tarde. Por años de negligencia, por avergonzarme de su condición, por no valorar su sabiduría y su amor. Lloró conmigo y me abrazó, diciéndome que nunca era tarde para volver a casa. La relación con la familia Montes de Oca se mantuvo tensa. Don Rodrigo nunca se disculpó directamente, pero empezó a tratarme con un respeto cauteloso. Doña Beatriz me invitó a tomar té una vez, un gesto que interpreté como su forma torpe de pedir perdón. Acepté, y tuvimos una conversación civilizada aunque no profunda. Patricia, la hermana de Valeria, sorprendentemente se convirtió en una aliada. Me confesó que siempre había sentido la presión de mantener las apariencias, de ser suficientemente buena para el apellido familiar. Mi acto de valentía la había inspirado a vivir más auténticamente. 6 meses después de la boda, organizamos una cena familiar en mi casa. Esta vez, la familia completa: Roberto, Lucía con su novio, Diego y Valeria, y sorprendentemente, Patricia. Cociné personalmente los platillos sencillos que siempre hicimos cuando los niños eran pequeños: pozole, tostadas, arroz con leche de postre. Valeria me ayudó en la cocina, ahora capaz de hacer tortillas a mano, algo que 6 meses antes hubiera parecido imposible. Durante la cena, Diego se puso de pie para hacer un brindis. Quiero agradecer a la mujer más fuerte que conozco. Mamá, me diste todo y yo lo desperdicié por perseguir una vida que no era mía. Pero me diste algo más valioso que cualquier herencia material. Me diste raíces y me diste alas. Olvidé las raíces por un tiempo, pero ahora he vuelto. Y prometo nunca volver a olvidar quién soy y de dónde vengo. Valeria también habló. Rosa María, hace 6 meses yo era una persona diferente. Arrogante, superficial, cruel. Usted pudo haberme odiado, pudo haberme cerrado la puerta para siempre. En lugar de eso, me mostró paciencia y me dio la oportunidad de crecer. Me enseñó que el verdadero valor está en el carácter, no en la cuenta bancaria. Que la dignidad no se compra sino se gana con acciones diarias. Todavía estoy aprendiendo, todavía cometo errores, pero soy mejor persona gracias a usted. Y si algún día Diego y yo tenemos hijos, se criarán conociendo esta historia, valorando estas lecciones. Roberto, mi amado esposo, que había estado en silencio la mayor parte de la cena, también habló. Rosa María, has sido mi roca por 50 años. Te he visto luchar cuando yo no podía, levantar a esta familia cuando todo parecía perdido, mantener la dignidad cuando el mundo te pisoteaba. Lo que hiciste en esa boda no fue venganza, fue justicia. Fue poner límites después de años de ser demasiado buena.
Estoy orgulloso de ti, mi amor. Siempre lo he estado, pero nunca tanto como ahora. Sus palabras me hicieron llorar, lágrimas de felicidad esta vez, no de dolor. La historia del incidente de la boda, como lo llamábamos ahora, tuvo repercusiones inesperadas. Empecé a recibir invitaciones para hablar en eventos sobre emprendimiento, sobre superar la adversidad, sobre mantener la dignidad frente al clasismo. Mi historia resonaba especialmente con mujeres de mi generación que habían vivido vidas similares de sacrificio silencioso. Me convertí, sin buscarlo, en una voz para los que no tienen voz. Usé mi plataforma para hablar sobre la importancia de valorar todo tipo de trabajo, de respetar a todas las personas sin importar su origen. Expandí mi negocio, pero de manera consciente. Abrí escuelas de cocina gratuitas para mujeres de bajos recursos, enseñándoles no solo a cocinar, sino a iniciar sus propios negocios. Creé un programa de becas para hijos de trabajadores del sector servicios, ayudándolos a acceder a educación superior. Cada acción era mi forma de devolver lo que la vida me había dado, de asegurarme de que otras mujeres como yo tuvieran oportunidades. Valeria se involucró activamente en estos proyectos, usando sus contactos y recursos de manera productiva por primera vez en su vida. Diego prosperó en su nuevo negocio. Sin la sombra de su suegro, descubrió que era capaz y talentoso por derecho propio. Desarrolló una consultoría que ayudaba a pequeños negocios a crecer, usando su educación privilegiada para ayudar a otros en lugar de solo beneficiarse él mismo. Me llenaba de orgullo ver en qué se había convertido. El hombre que siempre supe que podía ser si encontraba su camino de regreso a casa. Un año después de la boda, Valeria me buscó con noticias emocionantes. Estaba embarazada. «Voy a ser abuela», me dijo con lágrimas de felicidad. «Y quiero que sepa que este bebé va a crecer conociendo su historia completa. Va a saber que su bisabuelo trabajó el campo, que su bisabuela lavaba ropa ajena, que su abuela vendió tamales en la calle y construyó un imperio con sus propias manos. Va a crecer sabiendo que el verdadero valor está en el carácter y el trabajo duro, no en el apellido o el dinero». La abracé fuerte, sintiendo que finalmente, después de todo, las cosas habían encontrado su lugar correcto. Cuando nació mi nieto, lo llamaron Roberto Diego, en honor a su abuelo y su padre. El día del bautizo organicé una celebración muy diferente a la boda. Fue en mi restaurante original, el pequeño del centro. Invitamos a familia, amigos verdaderos y a todas las personas que me habían apoyado en mi camino. Las mujeres que trabajaron conmigo vendiendo tamales, los primeros empleados de mi negocio, los clientes leales que creyeron en mí. Fue sencillo, lleno de comida casera y amor genuino. Don Rodrigo y doña Beatriz asistieron, visiblemente fuera de su elemento, pero esforzándose por adaptarse. Fue un pequeño paso, pero fue un paso. Durante la celebración, cargué a mi nieto en brazos y le susurré promesas. «Pequeño Roberto, vas a crecer conociendo dos mundos. Vas a tener privilegios, oportunidades, cosas que yo nunca tuve, pero también vas a saber lo que significa trabajar duro, valorar a las personas, mantener tu dignidad. Vas a saber que tu abuela empezó vendiendo tamales y terminó siendo dueña de hoteles, no para presumir, sino para enseñarte que en este mundo todo es posible si trabajas con honestidad y determinación». El bebé me miró con esos ojos oscuros llenos de inocencia y sentí esperanza para el futuro. Hoy, 3 años después de aquella boda memorable, mi vida es mejor de lo que nunca imaginé. Tengo 2 hoteles ahora, 5 restaurantes y varios proyectos sociales que me llenan el alma. Roberto está estable de salud, disfrutando de sus nietos porque sí, Lucía también nos dio 2 hermosas niñas. Mi relación con Diego es fuerte nuevamente, construida sobre cimientos más honestos esta vez. Valeria se ha convertido en algo parecido a una hija. Ya no la nuera arrogante, sino una mujer que genuinamente se esfuerza por ser mejor cada día. La lección más importante que aprendí de todo esto es que nunca es tarde para recuperar tu dignidad,
Pasé años siendo demasiado buena, demasiado complaciente, tragándome humillaciones en nombre del amor familiar. Pero llegó un momento en que tuve que decir basta, en que tuve que recordarme a mí misma y a los demás que merezco respeto. No por mi dinero, no por mi éxito, sino simplemente por ser un ser humano que ha vivido con integridad y amor. A todas las mujeres que están leyendo mi historia, les digo esto. No esperen hasta tener dinero o poder para exigir respeto. Merecen dignidad ahora tal como son. No permitan que nadie las haga sentir menos por su trabajo, su origen, su apariencia. El verdadero valor de una persona no se mide en pesos ni en apellidos. Se mide en cómo trata a los demás, en cómo enfrenta la adversidad, en cómo mantiene su integridad cuando sería más fácil ceder. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has enfrentado situaciones donde tu familia o tu pareja te ha hecho sentir menos de lo que eres? Comenta abajo tu historia. A veces compartir nuestras experiencias ayuda a otras mujeres a encontrar su propia voz, su propia fuerza. No estamos solas en estas luchas. Cada mujer que se levanta y dice, merezco mejor, hace más fácil el camino para la siguiente. Mi nombre es Rosa María Sandoval. Tengo 71 años ahora. Vendí tamales, limpié casas, construí un imperio. Pero más importante que todo eso, recuperé mi dignidad y enseñé a las siguientes generaciones que el respeto no se mendiga, se exige. Que el amor familiar no significa aceptar humillaciones, que nunca es tarde para cambiar tu historia. Esta es mi verdad, mi testimonio, mi legado. Y si ayuda aunque sea a una sola mujer a encontrar su propia fuerza, entonces cada sacrificio, cada lágrima, cada momento difícil habrá valido la pena.